Las mujeres representan 80% de las víctimas de trata de personas en Latinoamérica, esto según la Organización de Naciones Unidas. En los últimos 3 años hubo un promedio anual de 225 denuncias por este delito. Más del 80% de las víctimas son mujeres y niñas, quienes en su mayoría son halladas en países de Latinoamérica. La trata de personas abarca abusos como la explotación sexual, el trabajo forzoso o la explotación en la mendicidad, aunque la Agencia de las Naciones Unidas se registra un número creciente de condenas, la impunidad sigue existiendo en muchas zonas del mundo. La gran mayoría de las víctimas se terminan en manos de redes de explotación sexual. Las mujeres y las niñas son la población más vulnerable en este aspecto. Sin embargo, también están presentes en la región otras formas de abuso como los trabajos forzosos y el reclutamiento forzoso de menores. Y para hablar de este tema, saludamos en Bogotá, Colombia, a Gilberto Zuleta, ese coordinador contra la trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenido a NTN24. Buena tarde. Carlos Eduardo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. No, cómo no. Un gusto para nosotros, por supuesto. ¿Qué tanta incidencia, señor Zuleta, tiene el flagelo de la trata de personas en Latinoamérica en comparación, por supuesto, a otras regiones del mundo? Bueno, lo primero que debemos afirmar en este caso es que el delito de trata de personas ocurre más cerca de nosotros de lo que pensamos. Es un delito que ocurre diariamente en todo lugar del mundo. No existe ningún país de los analizados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que se considere inmune y por lo tanto no existe ninguna región inmune al flagelo de la trata de personas. Latinoamérica tiene unos patrones y unas tendencias particulares que lo diferencian de otras regiones del mundo, pero no podríamos afirmar si es más grave o menos grave la ocurrencia en la región. Lo que sí podríamos afirmar es que ocurre como en cualquier otra región del mundo con unos patrones y unas dinámicas particulares. Pero ustedes, por ejemplo, desde la ONU han podido detectar en la región mafias bien organizadas dedicadas precisamente al comercio de seres humanos. Mire, la trata de personas ocurre en dinámicas de crimen organizado transnacional, pero al mismo tiempo ocurren en dinámicas de crimen organizado nacional al interior de los países, o incluso no es necesario que existan estructuras bien organizadas. Existe un gran abanico de posibilidades de que los criminales se lucren a través de la trata de personas. En el caso de la dinámica transnacional que está ocurriendo en América Latina, se ha identificado que existen unas redes que operan al interior de la región de Sudamérica específicamente, en donde el 92 o 93% de las víctimas que se han identificado han sido explotadas al interior de la misma subregión o dentro de su mismo país de origen. Señor Zuleta, quiero que hablemos también de los factores sociales que dan vida a esta que es una industria criminal, además que va creciendo. Existen múltiples factores asociados a la ocurrencia del delito de trata de personas. El principal de ellos, o uno de los más relevantes en la dinámica específicamente de la región latinoamericana, tiene que ver con los patrones de género, los estereotipos de género, en donde existen unos roles y unos imaginarios colectivos que promueven o generan una explotación sobre la mujer, pero que al mismo tiempo está afectando la explotación sobre hombres, niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente tenemos factores como la exclusión, la discriminación, la migración irregular y unas dinámicas sobre todo de pobreza, de necesidades o acceso a derechos que son insatisfechas y que generan un caldo de cultivo o una posibilidad muy amplia para poder las redes de crimen organizado poder lucrarse sobre este delito. De acuerdo con el más reciente informe de Naciones Unidas sobre trata de personas, precisamente, el 80% de las víctimas en la región son mujeres y niñas, además, que terminan en manos de redes de explotación sexual. Cuando se trata de mujeres que terminan precisamente en la prostitución, obligadas, ¿es más difícil, le pregunto, para las autoridades combatir este flagelo? El 58% de las víctimas identificadas han sido explotadas sexualmente. Es el delito tal vez con el que el imaginario más asocia a la trata de personas, la finalidad de explotación sexual. Creeríamos desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que los retos son integrales. Hay que combatir la trata de personas de manera integral en todas sus finalidades.
Hemos identificado, por ejemplo, que más del 30% de las víctimas son explotadas en trabajo forzado, pero aún no existen muchos mecanismos en la región, especialmente latinoamericana, para identificar el trabajo forzado cuando ocurre sobre víctimas, especialmente en situación migratoria irregular. Por lo tanto, la complejidad es para todas las finalidades del delito, aunque lo que mencionaba hace un instante acerca de los imaginarios y los roles sobre el género y el papel de la mujer, sí han generado que en muchas ocasiones la explotación sexual sobre niñas y mujeres adultas se haya normalizado y existe una especie de invisibilización o tal vez naturalización de la explotación, lo cual ha dificultado que tanto la sociedad como las autoridades combatan efectivamente el delito. Señor Zuleta, ¿qué países de Latinoamérica se han visto más afectados por la trata de personas? El reporte se basa en información de 9 países, especialmente de la subregión suramericana. Estos 9 países se identificaron o se analizaron más de 2.900 casos de víctimas identificadas durante un periodo de 2 años, desde 2016 a 2018. Y lo que hemos identificado es que no existe un patrón específico en la región suramericana, es decir, no podemos identificar un patrón donde nos diga en qué país existe más o ocurre más el delito. Cada país tiene unas particularidades y unos retos diferenciados, pero debemos reconocer en todo caso que compartimos algunas condiciones estructurales como región latinoamericana, como decíamos, la pobreza, la exclusión, la migración irregular, el acceso a derechos que han generado una mayor ocurrencia del delito, pero especialmente en el cruce de fronteras terrestres. Estos cruces de frontera terrestre, el compartir tanta frontera terrestre en la región, y tan fácil de permear por las redes de crimen organizado y por algunos migrantes que deciden viajar de manera autónoma, pues ha propiciado la ocurrencia del delito en múltiples países. Pueden ser colombianos explotados en Chile, bolivianos explotados en Brasil o venezolanos y venezolanas explotados en cualquiera de los países receptores frente a este flujo masivo de población venezolana. Finalmente, usted habla de la migración, de la pobreza como factores que inciden en el delito de trata. En el caso de Venezuela, ¿con qué casos se han encontrado? Bien, sobre el caso sobre el que nos hemos encontrado en población venezolana, nosotros estuvimos desde la oficina en Colombia haciendo un estudio en la frontera de Cúcuta y Arauca, donde logramos entrevistar más de 300 población venezolana migrante en Colombia. Nos encontramos que la gran mayoría de la población que se encuentra, más del 70% de la población entrevistada, presentaban un factor o al menos un indicador de riesgo de trata de personas. Era población que se encontraba en situación de exclusión, de desempleo, sin vivienda y por lo tanto esa situación que nos hemos encontrado es la que nos ha llamado a alertar que el flujo migratorio venezolano puede estar ocurriendo asociado también a una situación de explotación y de trata de personas. Y para finalizar, si quisiera, de todos modos, dejar un mensaje principalmente y es el de la denuncia, en donde realmente la ciudadanía debe denunciar. Las personas que conozcan de un caso de explotación, de trata de personas, deben denunciar ante las autoridades de sus países. Pero adicionalmente a eso es importante que exista un rechazo social, que rompamos los imaginarios que existen, que rompamos la normalización del delito y que podamos realmente lograr una sociedad democrática donde haya inclusión, pero al mismo tiempo un respeto por la dignidad de todo ser humano, donde no sea explotado ni abusado por nadie. Gilberto Zuleta es coordinador contra la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. Gracias por acompañarnos esta tarde. Será hasta la próxima. Carlos Eduardo, a ustedes muchísimas gracias y un fraterno saludo. Feliz tarde para usted, por supuesto.